Gabriel García Márquez, el cual nació en Arataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927, el cual, entre sus mayores logros está el Premio Nobel de Literatura en 1982, publicó su obra más exitosa, 100 años de soledad, en 1967, y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. Pero lo más importante el día de hoy es el libro de 12 cuentos peregrinos. Este libro es una recopilación de cuentos, de amor, noticias, drama y hasta de terror. Algunos fueron publicados antes y después de que saliera el libro. Por ejemplo, en 1981 salió El verano feliz de la señora Forbes y también en 1981 El rastro de tu sangre en la nieve. Y después del libro salió una adaptación del cuento Me alquilo para soñar en 1995. Doce cuentos peregrinos es un compendio de 12 cuentos escritos y redactados por el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Se tardó 18 años para poder escribir todos estos cuentos, ya que al principio, y lo menciona en su prólogo, donde explica por qué son 12, por qué son cuentos y por qué peregrinos, el escritor menciona que había días donde no había mucha inspiración, por lo cual en varias ocasiones despertaba y volvía a comenzar. También menciona que se deshizo de demasiados escritos. Estos cuentos los escribió de diferente año y también de diferente locación. La razón del título es debido a que, para lograr ser publicados, los cuentos sufrieron un vaivén creativo de larga duración, yendo de la mente del creador a las páginas de cuadernos y notas, también al cesto de la basura, en repetidas ocasiones y de forma azarosa, hasta que finalmente llegaron a concluirse y publicarse en el año de 1992. Está conformado por 5 hechos periodísticos, 5 guiones de cine, uno que fue una serie de televisión y otro que fue una entrevista que se le realizó cuando tenía 15 años. Y tal vez se seguirá preguntando, ¿por qué son 12? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? Bueno, la respuesta es muy fácil. 12 porque después de una selección de los que tenía hechos se quedaron en 12. Cuentos porque o los olvidaba en el cajón o simplemente el argumento no daban para más, y peregrinos porque estuvieron mucho tiempo dando vueltas por su casa hasta que por fin, estando en el cajón de los papeles olvidados, los encontró y decidió publicarlos. Estos 12 cuentos se lograron unificar por un tema central, historias que van de lo cotidiano, lo extraordinario, como personas de origen latinoamericano en Europa encontrándose con las diferencias en sus costumbres. Como ya les dije anteriormente, algunos fueron noticias. Estas noticias las leyó el escritor al momento de estar en la ciudad donde surgieron. Cuando regresó de todas estas ciudades, él decide recordar cada una de estas noticias y regalarnos algunas como cuentos en este compendio. Después de haber publicado su libro, Gabriel García Márquez volvió a cada una de las ciudades de donde había escrito algunos de los cuentos para verificar que habían sido ciertos y que no eran divagaciones de su imaginación. Entonces, ahora sí, los 12 cuentos que se presentan en este libro son los siguientes: Buen viaje, señor presidente, La Santa, El avión de la bella durmiente, Me alquilo para soñar, Solo vine a hablar por teléfono, Espantos de agosto, María dos prazeres, 17 ingleses envenenados, Tramontana, El verano feliz de la señora Forbes, La luz es como el agua y El rastro de tu sangre en la nieve. Como ya saben, algunos de estos cuentos fueron desarrollados como guiones para cine, llegando a filmarse algunas películas con ellos. En 1988 nació la serie Amores difíciles, compuesta por 6 telepelículas de 90 minutos de duración cada una. Para esta serie se utilizaron argumentos que habían desarrollado literariamente en 12 cuentos peregrinos, los guiones de Milagro en Roma en 1989, dirigida por Lisandro Duque Naranjo, que esta es la versión cinematográfica del cuento La Santa, y también El verano de la señora Forbes en 1989, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, es la versión cinematográfica del cuento El verano feliz de la señora Forbes. En 1992, el brasileño Rui Guerra dirigió la serie de televisión Me alquilo para soñar con 6 episodios, basada en el cuento con el mismo nombre. De todos los cuentos, solo mencionaré algunos. Uno de ellos es Espantos de agosto, ya que es el único cuento de terror y es uno de los más cortos en este compendio de cuentos y en serio que da mucho miedo. Otro de los cuentos que quiero mencionar es La Santa, ya que para mí en lo personal es uno de los cuentos más tétricos y perturbadores que están en este libro, a tal grado de no creer que este cuento es realidad. Si ya lo conocen sabrán de qué estoy hablando, y si no, los invito a que lean y queden perturbados por algunos días o quizás meses. Otro cuento, aunque también es demasiado corto como el primero que mencioné, es El avión de la bella durmiente.
Este cuento puede ser catalogado como una bonita historia de amor a primera vista, o también como un acoso y una obsesión por parte del protagonista de este cuento, ya que todo el vuelo se pasa observando a la que él nombró como la bella, de ahí el título. Otro cuento también algo perturbador y que fue real es el cuento de 17 ingleses envenenados, ya que es un cuento que al final te deja un poco sorprendido y con dudas, porque los ingleses mueren envenenados por comer en el restaurante de su hotel en el que se hospedaban, que déjenme mencionarles, es el hotel en donde se hospedaba el protagonista de este cuento, ya que los 17 ingleses no eran los protagonistas porque simplemente estos ingleses eran la noticia del momento. Otro cuento que me gustaría mencionar es La luz es como el agua. Este cuento es demasiado confuso, pero te enseña que la imaginación de los niños es tan grande, tanto que pueden imaginar la luz como el agua. Pero este cuento sí te deja un amargo sabor de boca al final, ya que los niños mueren quemados en sus departamentos por un cortocircuito. Esto quiere decir que los niños imaginaron tanto la luz como el agua que provocaron un incendio por jugar con la electricidad, así que también es una noticia un poco perturbadora. El último cuento, el cual me gustaría darle mención, es El rastro de tu sangre en la nieve, ya que habla de un amor muy bonito, que al momento de presentar a la chica con la familia, ella recibe rosas y se pincha el dedo con una espina de ellas, así que se empieza a desangrar y empieza a caminar por la nieve, la cual va dejando un rastro, ya que su sangre va goteando de su dedo. El enamorado, al enterarse de que su novia había muerto, cae en una gran depresión, porque así es, mis queridos bibliófilos, la chica murió desangrada por la pinchadura de una espina de rosa. Bueno, bibliófilos, solo para terminar este video, mencionaré que es un libro bastante bueno, en serio que te quedas sorprendido al saber que algunas fueron noticias y que algunos fueron obra e inspiración de este gran escritor. Al parecer, la mayoría de los cuentos, ya que son noticias, son un poco perturbadoras o demasiado perturbadoras. También tienen terror y drama. Es un libro el cual recomendaría 100% para personas a las cuales les gustan los cuentos o tal vez no les gusta leer mucho, como una novela. Así que los invito a que lean 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y se pongan en contacto por nuestras redes sociales para que nos digan cuál fue o cuál es su cuento favorito de este compendio de cuentos. Porque déjenme decirles que el mío es El avión de la Bella Durmiente. Está bien, y sin más por el momento, solo les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales que se encuentran acá abajo en la cajita de la descripción, para que nos cuenten cuál fue su cuento favorito. Así que sin más por mencionar en este bonito video, suscríbanse al canal de Escondido en un Libro, denle like y recuerden que siempre, siempre sigan leyendo.